Bueno, antes que nada agradecer este tipo de eventos, ¿no? Nos permiten como aglutinarnos, nos sentíamos bastante solitas, ¿no? Investigando este tipo de temáticas, y el encuentro permite pues siempre generar redes, ¿no? que den mayor trascendencia a las investigaciones y poner a un tema de investigación pues a flor de piel, ¿no? Mi propuesta forma parte de la investigación que estamos realizando actualmente, que tiene que ver con el estudio de los jóvenes conductores de taxis piratas en Cuautepec. Forma parte del marco teórico, en realidad es cuál es el tratamiento cómo estamos viendo nosotros a las emociones, cómo las estamos trabajando. Porque si bien ya salió a cuentas en la mesa anterior, es difícil de asir el estudio de las emociones, ¿no? ¿Desde dónde las abordas? ¿Cómo las encuadras? ¿En dónde las enmarcas? Entonces, parte como de esta propuesta tiene como fundamento presentar, bueno, cuál es nuestra óptica sobre las emociones. Y, bueno, destacar que se trata en este caso de un análisis sociopolítico de las emociones, ¿sí? Primero, pues hablar de Cuautepec, porque a lo mejor no nos suena como el lugar, ¿no? Hacerlo aparecer un poco, se encuentra en la delegación Gustavo Madero, entre la Sierra Guadalupe y el Cerro de Chiquihuite. La gente ha ido cada vez más por explosión demográfica, pues escalando los cerros, ¿no? De tal manera que incluso hay calles que se convierten definitivamente en escaleras, ¿no? Ahí veo caras que me asientan, supongo que conocen la zona, nos agrada. Bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? Están totalmente inclinadas las calles. Razón por la cual pues, no hay transporte público. Razón por la cual la gente, ante una circunstancia de desempleo, se ha visto, ha encontrado la oportunidad de manejar un taxi legal, sin registro. Todo el mundo en Cuautepec tiene un familiar o amigo que trabaja como taxista. Y bueno, ese es como nuestro universo de jóvenes a estudiar, ¿no? Son jóvenes invisibilizados, ¿no? Que no existen, que tras el volante pues se aniquila su presencia. Sin embargo, es muchísima. Calculan alrededor de, pues, cifras oficiales, que son cerca de 1000 taxis piratas los que operan en esta colonia, ¿sí? Bueno, vámonos directo al tema. ¿Por qué un análisis político de las emociones? Nos interesaba destacar o retomar lo que propuso Simone de Beauvoir, señalar que lo personal es político. Y entonces a partir de ahí quisimos darle relevancia a cómo es que se potencian o se inhiben las emociones en los sujetos, tanto en los grupos como en los individuos. Por eso consideramos importante preguntarnos pues, el poder que se encuentra inmerso en la experiencia emocional de los sujetos. Es decir, ¿quién determina lo que tenemos que sentir? ¿Cómo debemos de sentir lo que sentimos? ¿Y qué esperan los demás que sintamos ante determinadas circunstancias? En ese sentido, consideramos importante estudiar las emociones en un grupo, es decir, en los jóvenes conductores de taxis. ¿Qué emociones tienen? Porque usualmente se estudian las emociones, bueno, la psicología lo trata de modo individual, pero ahora llevarlo y extrapolarlo hacia un grupo con características sociales compartidas, bueno, consideramos que era como muy pertinente estudiarlo. Porque además nos preguntábamos, ellos en su sentir, ¿de qué manera están reproduciendo la realidad que les toca vivir? Porque pues si las emociones y la realidad existe es porque alguien la está sintiendo y la está registrando de esa manera, ¿no? Entonces, pero además también nos preguntábamos, bueno, ellos viven cierta circunstancia compartida, pero ¿de qué manera participan también en la dinámica emocional? Es decir, ¿de qué manera trascienden o alteran esa realidad sentida? Voy para allá, estas son como las preguntas básicas. Entonces, bueno, quisimos de alguna manera develar las distintas influencias que están condicionando a las emociones, ¿no? Al hacer un análisis sociopolítico de ellas, nos interesaba ver pues, que se encuentran inmersas dentro de una red de factores que de alguna manera las regulan y las condicionan. Así, pues encontramos o vamos a mirar las emociones como un ordenamiento emocional, como una estructura que nos determina, la forma en la que tiene que ser sentida la realidad. Y esto lo consideramos importante además también porque las emociones
de alguna manera pues se encuentran tan naturalizadas que es muy difícil hacerlas evidentes. De ahí que solo se hacen evidentes cuando se rompe con el ordenamiento emocional, con la norma de cómo debemos de sentir. Y por eso consideramos pertinente estudiar a estos jóvenes que de alguna manera su actividad se encuentra vinculada a los terrenos de la ilegalidad, porque su propia práctica está rompiendo con muchas de las circunstancias que están determinadas para ser sentidas de cierta forma. Bueno, estos son los chicos. Nuestro interés epistémico, ¿no?, parte de que las emociones nos permiten entrar en un contacto distinto con el objeto de estudio. Es decir, no trabajamos prácticamente con objetos, sino con sujetos que sienten, piensan y actúan, ¿no? Entonces, es una relación, las emociones o el estudio de las emociones nos acerca a realizar investigaciones con sujetos. Por lo tanto, parte de las metodologías que utilizamos ha sido observación participante y entrevistas a profundidad que han llegado a convertirse en algunos casos en historias de vida, ¿no? Porque adentrarse en los terrenos emocionales implica ganarte la confianza del otro. Entonces hemos estado pues, varios meses en campo. Bueno, como les mencionaba hace rato, pues damos un tratamiento emocional a las emociones, recuperamos los postulados de Hoshi, quien nos está diciendo que las emociones nos permiten evidenciar pues una epistemología emocional, porque de alguna manera nosotros, la manera en la que sentimos está condicionada o determinada por las expectativas que tienen otros de la manera en la que debemos sentir, ¿no? Y entonces siempre estamos actuando conforme a las expectativas que tenemos del otro, de la evaluación que el otro tiene de la manera en la que nosotros demostramos nuestras emociones. Así, bueno, un tratamiento sociopolítico de las emociones nos permite pues, evidenciar estas relaciones de poder en las cuales se encuentra inmerso el sujeto. Por lo tanto, recuperamos esta propuesta que hace Deleuze, quien nos menciona que el cuerpo es pues, el receptáculo de la dominación y es el que se encuentra afectado por un condicionamiento emocional. Y las emociones tienen gran como valor de estudio, puesto que permiten potenciar los cuerpos, es decir, realizar acciones. Piensen nada más cuando estamos enamorados, ¿no? O sea, todo lo que queremos hacer y lo que estamos dispuestos a hacer. ¿Y qué tal cuando estamos tristes? Cuando estamos tristes no te quieres ni de levantar de tu cama, ¿no? Entonces, trivializando un poco la propuesta de Deleuze, quien nos está planteando esa capacidad que tienen las emociones para potenciar o para inhibir los cuerpos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver de qué manera una realidad está siendo elaborada para ser sentida de cierta manera y la forma en la que está determinada esa realidad para ser sentida, pues se espera que los sujetos la sientan de esa misma manera. De ahí que, bueno, presentamos como algunas de las herramientas conceptuales que nos permiten aproximarnos cada vez más a esta idea. Recuperamos el planteamiento de Adrián Escribano, quien está señalando pues, que existe una economía política de la moral, ¿no? Es decir, no nos hagamos, vivimos bajo una circunstancia determinada por una moral capitalista, que de alguna manera nuestro ordenamiento emocional se encuentra directamente vinculado pues, con los valores capitalistas, ¿no? Donde la acumulación, donde el consumo se convierten en parámetros que nos permiten medir muchas de las emociones: frustración, alegría, tristeza, enojo, ¿sí? Entonces, situarlo dentro de esta economía política de la moral me parece como muy pertinente. Utilizamos entonces a las representaciones sociales, ¿no? Recuperamos también a Moscovici para enfocar estas maneras en las que se representa esta economía política de la moral, porque resulta importante entender pues, que hay instancias que producen discursos que articulan las maneras de representar esta realidad sentida, ¿sí? Pensemos simplemente en comerciales, pensemos simplemente en campañas gubernamentales, ¿sí? Que de alguna manera nos están determinando una realidad sentida. Así, esta economía de la moral, dice Escribano, se desdobla en dispositivos de regulación de las sensaciones.
no es como inocente la manera en la que sentimos, no es ingenua, no es natural, sino que es una construcción artificial también nuestra manera, nuestro registro emocional. Entonces, en este sentido, este segundo concepto que utilizamos nos permite entender, bueno, de qué manera se están construyendo, se están produciendo las emociones en términos discursivos y de qué manera los cuerpos están siendo entonces condicionados para sentir de esa manera esa realidad. La tercera categoría que estamos utilizando tiene que ver con lo que llamamos nosotros mecanismos de emosoportabilidad, ¿sí? ¿Cómo entonces esta realidad, ¿no?, que se elabora para ser sentida de determinadas formas, pues también requiere de ciertos insumos del contexto que le permita que sea sentida de esa manera? Es decir, nos dicen, para ser exitoso, un poco recuperando lo que decían hace rato, para ser exitoso tienes que tener un buen trabajo y tienes que ganar bien, ¿sí? Pero eso es lo que el discurso que se elabora pues para generar una realidad que sea sentida de esa manera, ¿sí? Y que se convierta en un parámetro para evaluar pues quién lo logra y quién no. Y entonces, en ese sentido, el condicionante que hay es que pues tenemos que tener estos elementos del contexto que nos permitan sentir la realidad de esa manera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los sujetos no consiguen trabajo, terminan una carrera o no terminan la escuela y se vuelven taxistas? Es decir, cuando tu realidad no te permite sentirla de la manera en la que está estructurada o determinada. ¿Cómo le haces? Pues estos mecanismos de emosoportabilidad pues nos permiten aproximarnos a entender la forma en la que está siendo determinada esta realidad y cómo hacen sentir mal a los cuerpos que no alcanzan a sentir la realidad de esa manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, recupero un fragmento de una de las entrevistas que nos dicen, bueno, pues no me gusta vivir en Cuautepec, ¿no? Pero pues aquí nací, aquí nacieron mis hijos, aquí vive toda mi familia, ¿no? Es un poco también estos mecanismos de emosoportabilidad, decir, asimilar la realidad, ¿no? Y justificar la forma en la que, pues, aquí estoy, aquí me toca vivir. Otra, yo no fui bueno para la escuela, a mí nunca me gustó estudiar. Estos mecanismos de emosoportabilidad, ¿no?, dado que la realidad está estructurada para sentirse de cierta manera, nos permiten como anestesiar nuestros cuerpos para no sentir y para no cuestionar ciertas circunstancias que nos colocan, ¿no?, en donde estamos colocados. Entonces, resulta como interesante aproximarnos a entender cómo esta realidad está sentida y cómo los sujetos, sus cuerpos están anestesiados para aniquilar o para invisibilizar estas circunstancias que podrían contradecir esta realidad, ¿sí? Este es un primer elemento. El segundo elemento, estamos entendiendo pues, que las emociones también son dinámicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a pesar de que existe una economía política de la moral, ¿no?, hegemonizada, es decir, estos discursos hegemónicos que construyen nuestras emociones, pues también vemos que estos se están transformando y que las personas que viven en estas circunstancias, como los taxistas, que su realidad no les da para sentir la realidad de la manera en la que está determinada, cómo son capaces de elaborar un discurso alterno, ¿no? Cómo son capaces de proveerse de esas emociones que les son negadas por un contexto a partir de aproximarse de otra manera a ellas. Me explico. Por ejemplo, a mí no me da pena ser pirata, nos decía Aide, una chava que es taxista. A mí no me da pena ser pirata, pues todo lo que hay aquí en Cuautepec es pirata. Calles piratas, casas piratas, música pirata, ropa pirata. ¿Por qué me tendría que sentir mal si aquí todo es pirata, ¿no? O sea, es una manera en la que están registrando su realidad de forma distinta al discurso, ¿no?, en donde lo pirata nos tendría que hacer sentir mal, nos tendría que hacer sentir avergonzados o frustrados. Entonces, en estas circunstancias en las que me encuentro, ¿de qué manera soy capaz de elaborar un discurso, ¿no?, que me permita ordenar mis emociones y proveerme de esas emociones que en otras circunstancias me serían negadas? ¿Sí? Y bueno, aquí es un poco el modelito que presentamos, ¿no? La economía política de la moral se elabora a través de representaciones sociales. Estas representaciones sociales generan discursos que las regulan y que pues las soportan en muchos de los casos, o bien en otros las transforman generando pues, mecanismos de demoliberación, ¿sí?
Ambos aterrizan en sensibilidades y prácticas sociales muy específicas a partir de las cuales nos aproximamos a su estudio. En términos muy generales, les planteo, y con esto termino, como la estrategia, ¿no? Porque han de decir, bueno, sí, esto está muy chido en teoría, pero ¿cómo lo aterrizamos, ¿no? Bueno, estamos estudiando las emociones no en términos generales, sino estamos estudiando emociones particulares. De tal forma que un primer sector, ¿no? Una primera sección de la investigación, estamos analizando la vergüenza y el orgullo, tantitos adelantos que nos va a presentar Luz María, ¿no? Cómo es que ellos son capaces de sentir vergüenza y cómo es que elaboran su orgullo en estas circunstancias donde pareciera ser que pues estas emociones de sentir orgullo en un contexto como este, marginado, con escasas oportunidades de desarrollo, de crecimiento, pues cómo es que ellos elaboran, ¿no? Cómo se proveen de esta emoción del orgullo. Ahí, bueno, intentamos a través de las emociones dar cuenta entonces de una realidad, de problemas más profundos, ¿no? Que se viven en zonas marginales como esta, en este caso la vulnerabilidad social en oposición a la dignidad, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se articula. Después, en un segundo sector, estamos analizando la alegría y la tristeza a través del consumo. El consumo nos permite, pues, aproximarnos a entender qué hacen con la lana, es decir, nuestros sujetos de estudio son chavos que oscilan de 15 a 40 años, ¿no? Nosotros cerramos como el sector en los chavos de 29 años, ¿sí? Pero que pasan 11 horas de su día en el taxi. ¿Se imaginan 11 horas? Es decir, ¿qué hacen con ese dinero? ¿Qué les provee alegría en este contexto? ¿Sí? Y bueno, de ahí la ligazón con el consumo. Bueno, ¿qué compran? ¿Para qué utilizan el dinero? ¿No? Ahí intentamos como aproximarnos a los anhelos y las frustraciones. Esta es una parte que no presentamos en esta investigación, pero por ejemplo, los chavos en Cuautepec se reúnen y presentan sus bochos tuneados, ¿no? Los jueves, y bueno, porque le invierten a los coches como no tienen una idea, ¿no? O sea, el estéreo, las bocinas, las luces de neón, y llevarlo los jueves al jardín, ¿no? Hidalgo, en donde se reúnen, ¿no? Bueno, es como la culminación máxima, ¿no? Entre otras, ¿no? Que también damos cuenta, ¿no? El bocho como extensión de estos jóvenes. Por último, analizamos el solidarismo a través del amor, ¿no? Un amor filial y un amor colectivo, ver de qué manera mi comunidad impacta en esta emoción de sentirme parte, sentirme perteneciente a, pero también cómo el amor filial, ya sea ellos como padres o ellos como hijos, se convierte también en una forma de motivación, ¿no? Una motivación grande a través de los arraigos que se generan con la familia, el compromiso con la familia, y bueno, estos nos han permitido entender pues las redes de solidaridad que se tejen en Cuautepec, ¿no? Que es una comunidad que todavía conserva como muchos visos de tradición. Bueno, pues por último, ¿no? Nos interesa pues develar el factor emocional, porque consideramos que en tanto hagamos un poco de conciencia del papel que tiene el cuerpo y la manera en la que está condicionada nuestra realidad para ser sentida, en esa medida también pues podremos formar o podemos contribuir en concientizar pues la parte activa de la cual somos parte al evidenciar que nosotros somos capaces de dejarnos afectar por ciertas cosas y por otras no. Entonces, esta es como de alguna manera una apuesta también incluso política, ¿no? Todo conocimiento es una intervención política, y en este caso pues tratamos de evidenciar de qué manera están siendo condicionadas estas realidades desde los jóvenes para ser sentidas de cierta forma, y de qué manera y cómo es importante el evidenciar la manera en la que nos dejamos o no afectar por ellas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.